Gloria a Cristo. Segunda de Corintios 4:7. Viviendo por la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El enemigo quisiera destruirnos por completo. El enemigo quisiera vernos desamparados, vernos destruidos completamente. Pero tenemos un poderoso gigante que pelea nuestra batalla y se llama Jesús de Nazaret, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Tenemos que saber que si le pedimos misericordia, Él es grande en misericordia para socorrernos de la prueba, para socorrernos de la tribulación, para socorrernos de la angustia, para socorrernos del valle de la sombra de muerte. Jesús es nuestro abogado. Gloria a Dios. Jesús es nuestro abogado. El enemigo quisiera destruirnos por completo, pero a veces nos sentimos que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Podemos seguir avanzando, podemos levantarnos. El apóstol Pablo se levantó en el nombre de Jesús. Había ido a predicar a Listra, había llegado a predicar a esa ciudad, pero en esa ciudad quisieron idolatrarlos, pero en esa ciudad quisieron hacerlos dioses, pero ellos se opusieron a la idolatría, mas dijeron: señores, de esto es lo que les veníamos hablando, que se vuelvan de los ídolos y busquen al Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Él no lo podemos buscar a través de ídolos de metal, de madera. No, querían adorarlo a Pablo, querían hacer un ídolo de ellos, pero ellos dijeron no. De tal forma que como ellos se opusieron, los agarraron a pedrada. Al apóstol Pablo lo agarraron a pedrada, lo pusieron, lo derribaron a pedrada, pero no estaba destruido. Volvió, se sacudió el polvo y se volvió a levantar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. El enemigo quisiera destruirnos por completo, pero a veces nos sentimos derribados. A veces nos sentimos que no estamos avanzando. A veces nos sentimos que la oración no puede subir. Hay una oposición. A veces sentimos que no hay palabras en nuestra boca. A veces sentimos que no tenemos nada que decir. Aunque quisiéramos explotar y decir: Señor, te amo. Jesús, aquí estoy. Pero se acaban las palabras a veces. A veces sentimos una resequedad. Es el enemigo forjando armas, viendo cómo nos quita la paz, viendo cómo nos quita el gozo, viendo cómo nos quita el gozo de la salvación de nuestra alma. Pero sobre todo hay que seguir avanzando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le dice a los corintios: viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos polvo nada más, somos vasijas, somos utensilios. La excelencia del poder se glorifica en la debilidad del hombre. La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y había pedido a Dios que se lo quitara y le rogaba que se lo quitara. Pero ¿qué sucedió? Jehová Dios le contestó:
bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando sentimos que ya no podemos, entonces comienza Dios a fortalecernos y a darnos nueva fuerza. Cuando sentimos que ya no vamos a avanzar, pero como hemos sido llamados, hemos sido escogidos, no para perdición, no para maldición, no, sino para que vayamos y proclamemos a las naciones que hay un Dios de poder, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que entregó a su Hijo unigénito y lo envió a entregarse a la cruz del Calvario para que su sangre fuera el sacrificio perfecto, para que su sangre redimiera a los seres humanos de todo pecado, de toda condenación, de toda maldición de la muerte. Ahora somos más que vencedores en Cristo. Pero dijo Jesús, en el mundo tendríamos aflicción, en el mundo hay afanes, hay ansiedades, hay días que están cargados de ansiedades. El mundo y sus deseos pasan, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, permanecemos en el camino angosto. Gloria a Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos barro en las manos del alfarero. Somos barro, vasijas que se pueden echar a perder, vasijas que cuando ya no aguantan la temperatura, el temple, cuando están siendo pasadas por el horno de fuego, entonces hay vasijas que comienzan a quebrantarse, entonces hay vasijas que comienzan a romperse. Pero Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios que formó los cielos y la tierra, le habló a sus profetas y le habló al profeta Jeremías que tenía algo hermoso que mostrarle, algo maravilloso, algo poderoso, el gran amor y la misericordia del Dios de Abraham, del Dios de Jacob. Y le dice Jehová Dios al profeta Jeremías, ve y desciende y ve a la casa del alfarero, ahí te mostraré mi misericordia, mi amor con los moradores del planeta Tierra. Somos barro, somos vasijas de barro. La excelencia del Espíritu Santo ha sido puesta en estas vasijas de barro, vasijas que se pueden quebrantar, pero tenemos un alfarero. Si nuestra vasija se echó a perder, hay que recordarnos que mientras hay vida hay esperanza. ¿Y esperanza de qué? De rendirnos de nuevo a los pies de Cristo. No tenemos que quedarnos en las tinieblas, no tenemos que quedarnos en la opresión de la angustia, de la ansiedad, de la dificultad. No tenemos que quedarnos en la desesperación. Tenemos que levantarnos, alzar nuestros ojos al cielo y preguntarnos de dónde puede venir mi respiro, de dónde puede venir mi socorro. Y contestará una voz a nuestra alma, a nuestro espíritu: tu socorro y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y Él no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a su pueblo Israel. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Somos utensilios de barro que la excelencia del poder de Dios la ha hecho morar en nosotros. Iba el apóstol Pedro a la iglesia de la Hermosa. Él subía todas las tardes. Ahí ponían un cojo en la entrada de la iglesia de la Hermosa. El apóstol Pablo le dijo: yo no tengo oro en mis bolsos, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. La excelencia, lo que tenía dentro de él, la
las arras del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, la promesa que Jesús les dijo: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Después que el apóstol Pedro había recibido el Espíritu, ya estaba llena su copa, ya estaba llena su vasija. Hoy que iba a ese lugar del templo de la Hermosa, se encontró con la necesidad de un hombre. Él le dijo: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Recibe en el nombre de Jesús sanidad. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. La excelencia del poder reposa en vasijas, utensilios. El apóstol Pedro era escogido del vulgo, alguien que fue escogido como pescador. La gente le llamaba alguien del vulgo, alguien que no tenía grande cultura, grandes enseñanzas, del vulgo, de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que la sociedad dice: esto no sirve. Dios hace utensilios para la honra y la gloria de su nombre, porque Él se glorifica en la debilidad de los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Vasos de barro, utensilios de barros, pero llenos de la excelencia del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela como templo, como vasijas, como utensilio, como odres. El Espíritu Santo nos llena y Él quiere que nuestra copa rebose, que siempre andemos irradiando paz, que podamos animar a otros, que podamos consolar a otros, que podamos decirles: levántate en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo se levantó. En Listra lo habían apedrado, lo habían agarrado a pedradas. Creían que ya lo habían destruido, pero no. Solo estaba derribado, pero no destruido. Lo sacaron de Listra, de la ciudad, después de que lo querían idolatrar, porque vieron la excelencia del poder que reposaba en él. Imagínate que llegaron a decir los moradores de Listra, llegaron a pensar que eran dioses, que habían descendido del cielo. Quisieron endiosarlo, quisieron idolatrarlo, quisieron hacer altares para ellos, porque tenían la excelencia. Se miraban como hombres, lo miraban como hombre natural, pero la excelencia del poder del Espíritu Santo estaba en ellos. Utensilios para la gloria de Dios. Aleluya. Utensilios de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Adán y Eva. Adán, Jehová Dios, bajó al Edén, descendió y formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Aleluya. Del polvo de la tierra hemos sido creados, pero la excelencia del Espíritu Santo quiere reposar en nuestra vasija, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Somos templo y morada, vasijas de barro, utensilios de barro. En Listra estaba sucediendo. El apóstol había llegado, habían hecho un milagro, pero los hombres de Listra
Después que el apóstol Pablo les dijo: no, señores, no os engañéis, el único Dios que se merece toda la gloria y que se le puede hacer un altar y adorarlo es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Él es el único Dios al que se le puede adorar, pero a Él se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Se enojaron los moradores de Listra, agarraron a pedradas al apóstol Pablo, lo arrastraron creyendo que ya estaba muerto y lo tiraron y lo arrojaron fuera de la ciudad. Pero era un utensilio de barro, pero dentro de él reposaba la excelencia del poder de Dios, de tal forma que el apóstol Pablo en aquella ciudad hizo maravillas, hizo señales, hizo prodigio, de tal forma que los pañales, los pañuelos del apóstol hacían que poder saliera de ellos. Imagínate, poder. Pero no eran los pañuelos, no eran los paños, sino que era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, glorificando su nombre, aleluya, glorificando y exaltando su nombre, que ha depositado la excelencia de su poder en vasijas de barro, que ha depositado un gran poder para resucitar los muertos, que ha depositado un gran poder para devolverle la vista a los ciegos, que ha depositado un gran poder para decirle a aquellos que están muertos en delitos y pecados, a aquellos que se encuentran en tiniebla, en sombra de valle de muerte, a aquellos que se encuentran engañados por el enemigo, decirles en el nombre de Jesús que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque la excelencia Él la ha depositado en estas vasijas de barro. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea el Rey. La excelencia del poder, la excelencia del poder depositada en vasos. La gente ve, los evangelistas, la gente ve, los pastores comienzan a menospreciarlos, comienzan a decir: no valen nada porque salieron del vulgo. Aquellos que Jesucristo escogió eran sacados del vulgo, hombres sin letras, hombres que no tenían gran sabiduría, pero salieron llenos, rebosando sus copas de la excelencia del poder de Dios. Aunque eran utensilios de barro, aunque los llamaban y los decían que no es Pedro, que no es Jacobo, que no es Juan, que no es Mateo, que no es Lucas, ellos los conocían como hombres moradores, algunos pecadores como Pedro, pero ya no eran ellos, era la excelencia del poder de Dios depositada en esa vasija de barro. Aleluya, gloria a Dios. Estos son dioses, dijeron en Listra. Estos son dioses. Estos son dioses. Creyeron que no eran hombres. Estos son dioses. Imagínate. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Desciende mi vida más allá. Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Cristo viene. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y
su amada. Gloria a Dios, alabado sea el Rey. Bendito sea Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido y nos han visitado. Dioses en forma de hombre, dijeron en la ciudad de Listra. Los moradores de Listra fijaron sus ojos en el apóstol Pablo y en Bernabé. Estaban predicando en Listra. Había un hombre cojo de nacimiento, imposibilitado, que nunca había podido caminar, cosa jamás se había visto en la ciudad de Listra, de tal forma que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, le dijo: levántate derecho, comienza a andar. Y comenzó el hombre a saltar y a andar. Estaba libre de aquella atadura. Aquellos moradores de Listra fijaron los ojos en el apóstol Pablo y en Bernabé y comenzaron a decir: hombres en forma han descendido dioses, dijeron los moradores de Listra. Le llamaron dioses. ¿Pero por qué? El hombre comenzó a endiosar a un ser humano hecho de barro, hecho del polvo. ¿Por qué en Listra comenzaron a actuar de esa manera? Que comenzaron a decir: dioses en forma de hombre nos han visitado. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Imagínate esto. Estamos leyendo
viviendo por la fe. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, sino de nosotros, dijo el apóstol Pablo. En Listra se comprobó, en Listra se mostró. Los moradores de Listra estaban proclamando por toda la ciudad que habían descendido dioses. Dioses en forma de hombre nos han visitado. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Les habían cambiado el nombre, les habían dado nombre de dioses. Pero ¿por qué le habían dado estos títulos si nosotros somos del polvo y al polvo volveremos? Pero ¿por qué los moradores de Listra estaban pensando que eran dioses que habían descendido del cielo? Porque habían visto la excelencia que Dios ha depositado en las vasijas de barro. Aquellos moradores de Listra estaban atónitos, estaban confundidos, habían creído que eran dioses por la excelencia que habían visto que salía de sus manos con la palabra que Dios les dijo: vayan y pongan manos sobre los enfermos y los enfermos se levantarán. Este cojo de nacimiento se levantó y comenzó a gritar y comenzó a saltar, de tal forma que los moradores de Listra estaban confundidos, estaban atónitos. Les llamaban dioses porque habían visto la excelencia que Dios ha depositado en las vasijas de barro. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Jesús. Si hay alguien que pueda creerle a Cristo, puede recibir su milagro. Si hay alguien que pueda creerle que Jesucristo es la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la ciudad de Listra, en Listra, estaba sucediendo que los moradores fueron testigos de ver la excelencia depositada en esas vasijas de barro, pero los moradores de Listra estaban queriendo idolatrarlos, queriendo endiosarlos. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. Los estaban tratando como dioses porque habían visto la excelencia del poder que Dios ha depositado. Si tan solo puedes creer, moverás la montaña. Si tan solo puedes tener fe, dirás a esta montaña: arráncate de ahí y échate en el mar, y esa montaña hará lo que Dios dijo que se haría, se movería. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es un Dios de poder, que Él es un Dios galardonador, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no tendrá por inocente al culpable, y culpable seremos todos, porque conociendo lo bueno, si no lo hacemos y no damos fruto digno de arrepentimiento, entonces lo que nos espera es un fuego ardiente, porque conociendo la verdad no supimos valorar el camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Vieron la excelencia del poder saliendo del apóstol Pablo, haciendo aquel milagro en la ciudad de Listra? Pero cuando el apóstol Pablo le dijo: señores, no hagan esto, no estén trayendo sacrificios, porque nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de todo esto, vino alguien y los convenció que los agarraran a pedradas. Los agarraron a pedradas porque no quisieron que los endiosaran, que les dieran sacrificios a ellos. Entonces se dejó ver que aquella excelencia no era de ellos, porque las pedradas comenzaron a hacer estrago en el apóstol Pablo, de tal forma que tantas pedradas cayeron en el apóstol Pablo de los moradores de Listra, que creyeron que estaba muerto, que creyeron que lo habían destruido. Lo habían destruido, creyeron. Pero no, solo estaba derribado. Aleluya. Solo estaba derribado, mas no destruido. Se levantó cuando aquellos moradores lo sacaron y vieron que era un humano más, y que era del polvo y que era de barro semejante a ellos, y vieron que las pedradas le cayeron, y vieron que las pedradas le habían dolido, y vieron que como que ya estaba muerto. Lo sacaron arrastrado por toda la ciudad de Listra. Ahora los que lo querían adorar lo estaban viendo que eran hombres nada más, y que aquella excelencia no era de ellos, no eran dioses, no eran dioses. Aleluya. El hombre no es un Dios para que pida que lo glorifique, para que pida que le den gloria, para que se ensalce, para que se ensalte delante de los hombres. No, nosotros somos de barro, somos utensilios de barro, pero la excelencia del poder que ha depositado en estos utensilios nos hace ver. En la ciudad de Listra al apóstol Pablo y a Bernabé le llamaban dioses. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero los agarraron a pedrada después. Vieron que pensaron que estaba destruido, pero no estaba destruido. Porque la Biblia dice, derribados, pero no destruidos. Y lo habían derribado, lo habían agarrado a pedrada. Vieron que era de carne, era de hueso, que le había dolido y creían que estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad, lo tiraron. Pero el apóstol Pablo se sacudió, aleluya, y se levantó y se fue con nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Santo Dios, imagínate este apóstol sufriendo por la causa de Cristo, porque cuando lo llamaron le dijeron: te es necesario padecer por la causa de Cristo, te es necesario padecer. Había padecido persecuciones, había padecido en náufragos, había padecido que los huracanes lo habían querido matar en el mar, pero no lo habían podido destruir. La serpiente lo mordió en la mano, pero no lo había podido destruir. Gloria a Dios, porque la excelencia está en vasijas de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados
en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. El apóstol Pablo no quedó desamparado. Comenzaron a perseguirlo, comenzaron a seguirlo. En la ciudad de Listra, después de que lo querían adorar, lo comenzaron a seguir a pedradas, de tal forma que las pedradas lo hicieron caer, creyendo que ya estaba muerto. Lo sacaron de la ciudad, lo angustiaron. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. La excelencia depositada en utensilios de barro. Somos vasijas de barro. Somos utensilios de barro que nos podemos quebrar, que nos podemos romper, pero tenemos un alfarero, porque mientras hay vida hay esperanza. Que el hombre se arrepienta, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará la misericordia de Dios. Aleluya. Llegaron demostrando el apóstol Pablo y Bernabé en Listra la gloria de Dios, el poder de Dios, mostrando que a pesar de que la excelencia para hacer milagros, para levantar a alguien que había estado paralítico desde nacimiento, de tal forma que los moradores de Listra los estaban endiosando, le llamaban dioses. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Le
les habían cambiado el nombre, habían visto la excelencia del poder de Dios depositada en aquellas vasijas de barro. Jesucristo dijo, estando en el monte de los olivos, despidiéndose de sus discípulos, les dijo: a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, mi Padre no les enviará la promesa, el Espíritu Santo. No se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, de tal forma que estaban reunidos, dice la palabra de Dios, como en número de 120, esperando la excelencia, esperando la promesa, esperando que esa excelencia del poder reposara en estas vasijas, en estos utensilios. Ellos habían recibido la palabra, habían recibido de Jesús que no se fueran a mover de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, para que esas vasijas no estuvieran vacías, para que esas vasijas, aunque fuéramos de barro, tuviéramos la excelencia del poder de Dios, para que aquella gente que viera y escuchara de Dios, no solo viera la palabra, no solo escuchara de la palabra, sino que con señales, con prodigio, con sanidades, con milagros, Dios iba demostrando a través de las manos de los discípulos que todo es posible cuando puedes creer en Dios. Aleluya. Todo es posible. Todo es posible. Estaban esperando, como el número de 120, la promesa para que esas vasijas de barro fueran llenas de la excelencia del poder de Dios, de la promesa de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios. Estaban llenos, estaban como el número de 120 en el aposento alto. Jesús, nuestro amado, les había dicho: no se vayan a mover hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, hasta que sus copas rebosen, de tal forma que estaban reunidos. De repente un viento recio llenó la casa, sopló por todos lados, se les repartieron lenguas de fuego, de tal forma que comenzaron a hablar en otras lenguas. Jamás habían escuchado estas lenguas los que estaban ahí: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de Grecia, de otras naciones, de varias naciones estaban allí. Habían escuchado hablar las maravillas de Dios según las lenguas en las que ellos habían nacido. Comenzaron a decir: estos están borrachos, estos están ebrios. Pero el apóstol Pedro le dijo: no, señores, esto no es que estemos ebrios, no, esto es lo que Dios dijo, que en estos postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y estaban llenos del Espíritu de Dios, estaban llenos, reposando, llenos del amor de Dios, reposando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se llenaron. Imagínate la palabra del apóstol Pablo: viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro que Dios ha dejado en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos perseverando. Pidamos siempre la misericordia de Dios, pidamos siempre
Que Él nos guarde del tentador, que Él nos guarde de toda angustia, del lazo del cazador. Jesús pronto viene, su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Jesús viene. Invócala de esta manera: Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Yo reconozco que he pecado, que he fallado delante de ti. Ahora, borra mis rebeliones, borra mis pecados, mis iniquidades. Señor, me arrepiento, soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios, ayúdame, dame la fuerza que necesito. Ayúdame a seguir adelante. Dame, Señor, la fuerza, la fortaleza. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, busca un lugar donde congregarte, busca una iglesia donde congregarte, una iglesia que te quede cerca, una iglesia que se predique de la palabra de Dios, una iglesia que se hable de Jesucristo, de su amor, de su gracia, de su poder, de su venida, de su regreso. Compra una Biblia, busquemos de Dios en el nombre de Jesús.